Hola, ¿me escuchan? Sí, Por- Hola, listo. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a la primera masterclass que hace Juanita Dos Puntos, esta vez sobre edición y publicación de libros. Ya está Andrés Grillo, que nos va a acompañar hoy como gran maestro de la edición. Grillis, Hola, hola. buenas, ¿me oyes? ¿Sí me Sí, oyes? Ah, bueno. escucho. Bueno, pues ya son las 7. Ya veo que hay varias personas conectadas. Pues bueno, no, empecemos. Si quieres, Grillo, puedes hacer una pequeña presentación tuya, que creo que te presentas mejor tú que yo, no quiero olvidar nada importante. Y pues seguimos a continuación. Ok. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Juanita, por esta invitación, por la oportunidad de acompañarte y apoyarte en este proyecto tan importante y tan valioso. Bueno, mi nombre es Andrés Grillo, soy editor de la línea de no ficción en Editorial Planeta y adicionalmente soy el editor de Mario Mendoza también en la editorial, el escritor. Trabajé 25 años como periodista en medios escritos. Trabajé con la revista Cambio 16 Colombia, la revista Semana, el periódico El Espectador, la revista Caras y la revista Soho. Y desde hace, ya van a ser 6 años, trabajo como editor en Editorial Planeta. Me encanta escribir, me encanta el mundo editorial, el mundo de los libros, me apasiona y pues básicamente siempre he estado como dedicado al tema de la palabra, de la literatura, a escribir y editar. Entonces pues ahorita siento que estoy como, el tema de hacer libros es como una extensión de lo que hacía cuando estaba trabajando como periodista. Simplemente se manejan otros temas y se profundizan en unos y en otros. Entonces pues esa es como la explicación corta. No sé si quieres que agregue algo más o no sé si tú quieres decir algo más, Juanis. No, pues primero quiero agradecerte enormemente por acompañarme hoy acá. A continuación voy a hacer una pequeña presentación mía para que tenga sentido porque Grillo nos está acompañando, pero creo que tanto yo como todas las personas que están acá conectadas somos afortunados de poder escucharlo, de poder disfrutar este rato con él, de la experiencia que tiene. Ya les voy a contar cómo lo conocí yo a él y cómo llegó Grillo a mi vida, pero por experiencia les digo que si le sacan todo el provecho que puedan a esta conversación con él, lo van a agradecer enormemente siempre, porque es una persona que conoce mucho del mundo de los libros, de las letras, y sobre todo él tiene una cabeza y una imaginación única. Él ve el mundo de una manera muy particular y eso lo hace a él tan especial y por eso todos los trabajos y los libros que él ha hecho son tan maravillosos. Y pues por eso además es editor de autores como Mario Mendoza, que si no lo conocen tienen que ir a buscarlo porque es una persona maravillosa. Yo soy Juanita Escayón, soy periodista y lo que más me ha gustado toda la vida es contar historias y escuchar historias. Yo digo que yo tengo un alma chismosa porque a mí me encanta escuchar todo y yo pregunto todo y yo todo lo cuestiono y a mí me encanta saber todo de todo el mundo. Entonces, por eso decidí estudiar periodismo y Grillo fue mi director de tesis en la universidad. En ese momento nos conocimos, eso fue en el 2009 o 2010, hace casi 11 años. Y desde ahí empezó una amistad que luego se convirtió en que fuimos colegas porque gracias a Grillo yo llegué a Editorial Planeta en el 2017. Eh, él un día me llamó y me dijo, estamos buscando una editora de no ficción, ¿te interesa? Yo estaba muy aburrida de trabajar en medios de comunicación, no era lo que yo imaginé cuando empecé a estudiar periodismo y le dije que me encantaría probarlo y creo que encontré mi lugar en el mundo gracias a esa llamada de Grillo. Eh, Llevo casi 5 años editando libros, solo edito libros de no ficción, personas que editan ficción, pero me parece el trabajo más difícil del mundo.
porque la ficción es intervenir la imaginación de otros y no encuentro yo en mi sentido común una manera de hacerlo. Entonces, por eso además admiro a Grillo que edita Mario, que escribe ficción y es muy complicado. Eh, Nada, pues empecemos, Grillo, si te parece. Dale, Si van tú teniendo preguntas, mandas. les pido que porfa las pongan en el chat. Yo estoy pendiente para tratar de que resolvamos todas los interrogantes que tengan. Y Grillo, yo lo primero que te quisiera preguntar es, para ti, ¿qué consiste ser un editor? Bueno, yo creo que el trabajo de un editor es, básicamente somos como un compañero de ruta de los autores. Los autores, digamos, son como los que crean sus obras, los que tienen una idea y la plasman, la vuelven libro. Y nosotros básicamente lo que hacemos es acompañarlos, apoyarlos, eh, a fijar ese rumbo. Hay algo pues claro que tú lo entiendes también, y es que mi trabajo como editor, yo trabajo en una editorial comercial, entonces es una editorial que publica libros para ser vendidos, para ser comercializados. Entonces, pues la idea sí es como, cuando llega un autor, como decirle, bueno, esta idea sí es una idea ganadora, no lo es, ayudar a potenciarlo lo que tenga en mente, acompañarlo en el proceso de escritura, para que llegue a buen puerto con el libro. Muchas veces un autor, y tú lo sabes, tiene una idea fabulosa, maravillosa, pero pues es una idea en la nebulosa. Entonces, básicamente uno lo que hace es como tratar de bajar la tierra, de ayudar como a... Uno es como un embudo que le ayuda a que eso se filtre, se decante y resume lo mejor y lo más importante, y le va dando forma también acompañando en el proceso de creación para decirle, bueno, sí, el camino sí es por acá, probablemente no, para que no se convierta en... Hay una frase que a mí me gusta, que yo creo que tú me la oíste alguna vez, que es que el libro no sea una ensalada de oso. Eh, yo no sé si ustedes saben, la mayoría de la gente cree que los osos son carnívoros exclusivamente, y no es verdad. Los osos, digamos, los que comen salmón, pues obviamente se alimentan de salmón cuando necesitan hibernar, pero la mayor parte del tiempo ellos básicamente comen lo que encuentren a la mano, y de eso implica muchas frutas, muchas bayas, muchas verduras. Un libro sin un editor puede ser eso, una ensalada de oso en la que cabe todo, pero pues igual eso no es tan sabroso. Muchas veces, y tú que has trabajado con chefs, sabes que para hacer una buena ensalada se necesita tener una buena proporción de ciertos ingredientes, y no cabe todo como muchas veces pensamos, de una manera como muy natural. Yo quisiera agregar que desde mi experiencia el trabajo del editor, más que un acompañamiento técnico, en mi caso, por ejemplo, con todos mis autores que eran autores noveles que estaban escribiendo por primera vez un libro, es un acompañamiento como psicológico y emocional, porque el sentarse a escribir es muy difícil y sobre todo sentarse a escribir no ficción, porque la mayoría eran libros testimoniales y eso es enfrentarse a dolores, enfrentarse a miedos, enfrentarse a cosas que uno no quiere recordar todo el tiempo y eso frustra y eso bloquea y entonces, como bien dijo Grillo al principio, trabajamos en una editorial comercial que requiere tener unos tiempos y los autores firman unos contratos y entonces tienen que cumplir con ciertos límites para hacer sus entregas y si no fluye, no fluye la escritura. Entonces, si no fluye la escritura, no entregas al editor y entonces el editor no entrega en la editorial y entonces eso es un círculo que termina convirtiéndolo a uno como en un coach, psicólogo, editor, porque es uno llamando a acompañar al autor, a impulsarlo, a animarlo, a mira, yo sé que estás triste, pero tienes que escribir o enfócate por acá para superar esto. ¿No, Grillis, no te parece que también eres como una acompañante, luz, guía ahí en el proceso? Sí, yo creo que sí. Hay una cosa que bueno, yo lo miraba sobre todo en periodismo, cuando hicimos periodismo, que tú puedes ser un editor coach precisamente, o un editor transformer. El editor transformer es literalmente pues el que te despedaza todo el texto y, y te obliga a cambiarlo, o pues en periodismo uno a veces lo tenía que cambiar obligatoriamente por cuestión de tiempo. Un editor coach pues te va acompañando en el proceso necesariamente.
Y si hay algo de eso, hay algo muy intuitivo y de la conexión que estableces tú con tu autor, que tú puedes saber cómo, bueno, hacia dónde va, a veces tienes que acompañarlo, de verdad, en un momento que dice, no, mire, estoy bloqueado, ¿qué hago? Entonces tú no puedes obligar al autor a desbloquearse, porque es que ese es un proceso muy difícil. Entonces, más como también, sí, tú tienes que estar como muy conectado con él y establecer como unos vasos comunicantes que sean como muy sólidos, digamos, como muy bien estructurados, pero también al mismo tiempo que te permitan flexibilidad. Y tú aprendes ahí sí literalmente a leer al otro para saber cómo las cosas funcionan. Y pues finalmente estamos trabajando con personas, con seres humanos, y nosotros como editores también lo somos. Entonces, eso es muy importante como poder, yo digo que es como caminar sobre cáscaras de huevo. Tú tienes que caminar como los monjes Shaolin, sin romperlas, pero y sin perder el equilibrio. Y eso no es fácil, o sea, eso lo da es como la experiencia en la vida. Y mira que Juan Foreros nos está preguntando que cómo se sabe si se ha escogido al editor correcto para uno. Y ahora desde que yo trabajo como editor independiente y vienen personas a mí a decirme que quieren que yo les edite o que están buscando un editor, mi consejo es que sientan empatía con esa persona, porque es una persona que primero va a entrar en la intimidad de sus vidas, indiscutiblemente, porque uno termina conociendo las rutinas y los problemas y los insomnios y todo de los autores. Y si uno no tiene empatía y si uno no siente con esa persona la confianza necesaria para poder llamarlo un día llorando y decirle, es que no puedo escribir porque no me sale, o mira esta idea maravillosa y que el editor tenga la confianza de devolverle y decirle como, está buena, pero puede mejorar, eh, o no está buena, porque pues también en eso consiste esa retroalimentación constante entre autor y editor. ¿Cómo crees tú, Grigis, que uno sabe que tiene el editor correcto? Uf, esa es una gran pregunta. No, yo sí creo que la clave tiene que ser la empatía que tú tengas con esa persona y esa empatía se da a nivel personal. Eh, Cuenta la leyenda y además es real y es verdad. Carmen Balcells, que fue la editora de Gabo toda la vida, Carmen siempre le hacía la carta astral a los autores cuando llegaban. Y dependiendo de eso decía si los aceptaba o no. Obviamente ya estaba en un nivel más allá del bien y del mal y podía darse ese lujo. Eh, Tú te ríes y sabes que es verdad. Yo siempre le pregunto a los autores qué signos son. Y dependiendo de eso, yo sé si me voy a entender bien o mal con esos autores. O sea, y parece un chiste, pero no lo es, porque de verdad en algunos momentos con algunos tú sabes que no va a ser tan fácil la relación y con otros fluye totalmente. Yo no sabría decirle a Juan mejor dicho, cómo saber si acertó o no. Y yo creo que ahí ya para ponerlo en un plano menos astral y ponerlo en un plano más aterrizado, yo creo que literalmente lo que uno tiene que tener muy claro, tanto editor como autor, es las expectativas que tiene, cuáles van a ser. Y que haya una comunicación muy clara, muy fluida desde el principio de qué es lo que quiere el uno y qué es lo que quiere el otro, para que no vayan como por caminos diferentes. Yo insisto en eso, uno es como un acompañante en el viaje que está haciendo el autor. Es un viaje en el cual yo creo que se da en forma simultánea, de manera simultánea, y yo creo que si las expectativas están claras y hay una comunicación fluida, las cosas fluyen. Sí, y yo creo que si las cosas van fluyendo bien, es inevitable terminar construyendo, por ejemplo, una relación de amistad con los autores, porque, porque de verdad es que yo conozco de autores míos a qué hora se acuestan, que desayunan todos los días, uno aprende a identificar cómo amanecieron según el ánimo del mensaje que recibe o según el silencio que, Exacto. que uno recibe. Entonces yo creo que mi consejo sería que se deje, Juan, mi consejo sería que te dejes llevar literalmente por las emociones que te transmite esa persona. Es como cuando uno entra a un lugar o conoce a alguien que uno siente como esa persona, no, no. Si sientes eso con tu editor, no es tu editor. Ese es mi consejo. Es como él no es el editor adecuado para ti porque van a tener muchos problemas y van a tener muchos desencuentros y el proceso de escritura ya es lo suficientemente duro como para que además lo sufras por tu editor. Exacto. Y hay una cosa que ahorita está, digamos, como muy, la gente cree que está sobrevaluada y la considera muy New Age, el tema de la intuición, pero más allá de eso, de verdad, es una cosa muy efectiva. Yo recuerdo que hace un tiempo salió un artículo en el New York Times
y le preguntaban a un experto, no sé si era en arte egipcio o asirio o alguna cosa, y le preguntaban por una escultura y le dijeron, ¿usted qué cree de esta obra? ¿Es falsa o es verdadera? Y él dijo, creo que es falsa. Le preguntaban, pero ¿por qué piensa eso si no la ha evaluado? Dijo, no sé, tengo algo. Obviamente esa intuición sale de la experiencia que uno tiene. Eso es a lo que yo Sí. voy, no es una corazonada más. Y efectivamente cuando la evaluaron y todo descubrieron que era falsa. Entonces hay algo ahí en la experiencia que se lo da a uno, saber con quién se va a entender. Y yo creo que sí, lo que tú dices, o sea, la intuición funciona y si hay una comunicación fluida, eso inevitablemente va a ser mucho más fácil todos los procesos. Grigi, si hay una pregunta que a mí me hacen mucho en Instagram y que creo que está acá en las preguntas del chat y es ¿en qué consiste el proceso de edición? ¿Cómo explicarías tú el proceso de edición de un libro desde cero? Bueno, pues por lo general arranca con una idea, que puede ser una idea tanto del editor como del autor sobre el trabajo que quiere hacer. Entonces, a partir de esa idea es como el proceso de concretarla, de volverla realidad. Como les digo, yo trabajo en editorial comercial, entonces claramente tenemos el propósito de nosotros como editorial es publicar libros que se vendan, que sean comerciales. El mercado colombiano es un mercado que es pequeño para la venta de libros. Entonces nosotros como que ya de cara a eso con el autor, como conversamos y le decimos, bueno, esta idea es buena, de pronto no, de pronto pulámosla mucho más, pensémosla mejor. eh, y ya a partir de eso, pues que el autor empiece a trabajar, se fijan unos tiempos de trabajo, se fija una estructura, básicamente es como lo primero que uno pide siempre, como que uno le dice al autor, bueno, siempre dos cosas claras que yo creo que hay que tener. Uno, la estructura y dos, cuál es como el público objetivo al que él cree que va a llegar. ¿A quién le va a escribir? Los libros no pueden ser escritos en abstracto, sino de verdad uno tiene que tener pensado el público al cual va a llegar. Entonces, a partir de eso, pues ya es que, y a partir de la estructura inicial que él hace, que diga mi derrotero va a ser esto, yo voy a ir de este punto a este punto, y pasando por estas etapas, y a partir de ahí que comienza a trabajar. Algunos editores esperan pues como que llegue hasta el final el trabajo y a partir de ahí empieza a corregir. A mí me gusta ir mirando como las diferentes fases y mirando el tono también del texto para decirle, oiga, si este es el tono correcto o de pronto métale más un toque, aligérelo o profundice en esto, ir revisando por capítulos. Y ya al final, cuando está el texto, pues la idea también el acompañamiento que uno hace es concluir como toda la parte del libro de cómo va a salir, entonces mirar el tema de la portada, de la contra, de si va a tener ilustraciones o no va a tener ilustraciones, y acompañar después al autor todo el proceso, después de que es el lanzamiento del libro, y ya cuando empieza a distribuirse en las editoriales, pues estar como muy pendiente de acompañarlo en todo el proceso de presentar el libro, de acompañarlo pues en todo el tema de las entrevistas. Acompañarlo me refiero yo, hay un departamento que se encarga de todo el tema de comunicaciones y estar pendiente como de todas esas cosas. Uno es Grigi, como de verdad un acompañante. a mí me parece importante que dejemos claro cómo funciona el tema de la subjetividad y la objetividad del editor en todo este proceso, porque yo te escucho decir cómo y acompañarlo y decirle si está bien, si va por un camino o no. Y esto fue uno de los grandes retos que yo tuve cuando empecé a ser editora. Y es hasta dónde llega el límite de mi subjetividad para evaluar esas ideas del otro, para decirle por este camino sí es o por este camino no es. Porque puede que ese sea mi subjetividad hablando de a mí no me gusta esta historia por este lado, me gustaría por la otra historia, pero es la historia del otro y creo que ese es uno de los grandes retos también del editor, es lograr volverse invisible dentro de ese texto y es lograr ser uno parte pero no parte. Entonces, como uno logra establecer un límite entre la subjetividad propia del editor frente a la historia y al texto del autor. Yo creo que hay una cosa muy clara y es que si tú tienes definida la historia, eh, tienes muy claro de dónde partes y para dónde vas, sabes cuál es el mejor camino para llegar a eso. Por lo general esto siempre es como una montaña rusa. Tú arrancas
despacio o puedes arrancar suave y con una bajada, pero lo que no puedes hacer es llenarlo de complicaciones innecesarias que no le van a aportar nada a ese camino que estás llevando y que pueden distraer al lector. Y tiene que ir todo muy, muy acompañado del ritmo del texto. Entonces, te pongo un caso específico. En un libro que sale este año, estábamos trabajando con el autor y hubo un momento en que él cuenta una historia que él hizo muchas entrevistas, entonces tenía una entrevista que, una parte de una historia que era fantástica. Y eso le agregaba como 10 páginas, 15 páginas al texto. Y de verdad es una historia magnífica, es maravillosa. Pero yo le dije, esto hay que quitarlo. Y él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, porque esto no aporta nada, o sea, no tiene nada que ver con la historia central. Es una historia anexa, pero es una historia que quita ritmo, porque si tú vas contando algo y de pronto le haces como una digresión al autor, al lector, y lo vuelves a enganchar 10 páginas después, se pierde en lo que vas. Entonces, eso sobra. O si de pronto el autor, porque tiene necesidad, como que siente que tiene que explicar una cosa, y me pasó con otro autor, lo mismo, él decía, estaba hablando como de algo, de un tema de un periodista de guerra, y entonces explicaba cómo era el trabajo del corresponsal de guerra, y en eso se echaba 4, 5, 6 páginas. Yo le dije, esto sobra, porque esto no tiene nada que ver con la historia que está contando. Entonces sí hay como unas cosas muy claras que tú vas viendo. Para mí, ¿qué es clave? Que el texto sea claro, que haya mucha claridad en el texto, que la gente lo pueda leer, y dos, que tenga ritmo. Y en el momento en que se pierden esas dos cosas, pues ahí no está interviniendo tu subjetividad, sino está simplemente, tú estás siendo objetivo en relación con lo que estás editando. Sí, la Muchos mirada autores, y tú lo profesional. sabes, claro, tú lo sabes, se engolosinan con cosas. Ay, no, es que yo quiero contar esto porque es que es mi historia favorita de cuando el perrito nació. Y yo, pues sí, pero es que tú no estás hablando de perritos sino de gaticos, entonces el perrito no viene al caso, ¿sí me entiendes? Porque sobra dentro del texto. Entonces yo creo que ahí si tú tienes unos parámetros claros, está totalmente definido eso. Yo personalmente para solucionar este dilema que tenía cuando empecé a trabajar como editora, decidí hacer un experimento y fue decirle a mis autores, no me cuentes tu historia, no me cuentes la historia de tu libro completa, la quiero leer para saber qué elementos están siendo importantes en el texto. Cuando yo ya la conozca, ya voy a poder tener una mirada, digo yo, menos contaminada la historia y saber qué le quita ritmo y qué le quita fuerza. Y además porque eso me permite a mí como editora identificar como ausencias dentro del texto. Es como que las personas cuando escribimos, porque Grillo es periodista y también es escritor, y un día va a lanzar su libro, ¿cierto, Grillo? Que está en Yo proceso creo, y está en cuando proceso. salga esa novela tienen que leérsela porque va a tener una historia más muy fuerte detrás. Cuando nos sentamos a escribir no ficción, conocemos también el tema, que damos por sentada mucha información, que el lector no necesariamente. Y ese es un trabajo clave del editor, es poder notar esas ausencias de información que le dan sentido al texto, porque uno como autor lo lee y sí, pues yo sé qué estaba pasando cuando conté eso, pero puede que el lector desde cero necesite saber esa información y pues a mí como editor me ha funcionado esta metodología y teoría que me inventé de detectar ausencias y así no me contamino yo y logro mantener esa objetividad que necesito, que honestamente les digo, al final me parece muy difícil siempre defenderla, porque habrá situaciones que lo enfrentan a uno con el autor en qué camino tomar para contar la información que se tiene que contar y ambos son válidos, pero pues ahí está también un proceso de negociación, ¿no, Grigis? Exacto. Hay una película muy buena que les recomiendo si no la han visto. En español le pusieron el editor de libros en algunos lados. En inglés se llama Genius. Es la historia de Max Perkins, que fue el editor de Hemingway, de Scott Fitzgerald y de un escritor que se llama Thomas Wolfe. Thomas Wolfe, cuando llegó, le entregó a él, creo que en páginas mecanografiadas, porque estamos hablando a comienzos de siglo, creo que eran como 10 tomos cada uno de 5.000 páginas, o sea, era una cosa absurda, y él decía que no le podían quitar nada, una coma, que no le podían quitar nada. Y Max Perkins se enterca y le dice, listo, yo se lo edito, yo me leo todo y lo edito. Y logra bajarlo
creo que el libro finalmente quedó como en 1000 páginas. Y el autor era, no, 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 yo no quiero. En la película es muy chévere porque muestran eso, porque muestran el proceso que el autor decía, no, 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 yo no quiero que me quiten esto, no sé qué. Y en un momento sale además Fitzgerald y le reclama a este otro autor y le dice, mire, usted está peleando porque le están editando, yo llevo meses sin lograr escribir una palabra y estoy sufriendo. Entonces como que agradezca que tiene este trabajo, pero por ejemplo, ahí pueden ver claramente cómo es ese proceso en esa película, que además está basada en un hecho real. Y eso me acuerda de uno de los primeros libros que yo edité en Planeta. De hecho, ese libro fue la prueba como que me hicieron a mí para ver si me daban el puesto de editor o no. Es un libro que se llama 1892, un año insignificante. Y es un libro buenísimo, pero era un reto muy complicado porque era una tesis de doctorado de un historiador. Y teníamos que convertir ese libro en un libro de divulgación. ¿Eso qué quiere decir? Que no fuera un libro académico, sino que entrara dentro de una editorial comercial como Planeta. Y era convertir una tesis de doctorado en un libro que le interesara a todo el mundo. 1892 fue el año en que nació la policía en Colombia. Trajeron la idea de policía de Francia a Colombia, pero los policías no sabían cuál iba a ser su rol, entonces, ni la ciudadanía. Entonces la ciudadanía, él contaba historia, hizo toda una investigación muy fuerte, porque pues era una tesis de doctorado, pero incluía escenas que fue las que nos tocó potenciar para convertir el libro. Y eran escenas como, por ejemplo, la ciudadanía no sabía para qué servía la policía. Entonces había un fantasma en el centro y llamaban a la policía a decir que había un fantasma y ningún policía quería ir a espantar el fantasma. Entonces era encontrar esos puntos dentro del libro, el reto, y cuando logramos sacar toda esa información, ahí empezó el trabajo de coach, que fue convencer al autor de cambiar su tono narrativo, porque él tenía mucho miedo que en la academia lo fueran a juzgar y a criticar, porque la academia es muy estricta con la forma en que se escribe y con las citas, y él decía, no, me van a crucificar porque estoy deteriorando el texto. Entonces, esto creo que responde a la pregunta de Larry de cuál es el rol del editor en un libro técnico o de ciencia. Y el rol del editor siempre es el mismo en cualquier libro que tengas, creo yo. Grillo me podrá responder ahora también esta pregunta. Siento yo que el rol del editor es el mismo en cualquier tipo de libro. Es acompañarte, es asegurarte que el libro va a salir lo mejor, pero te podrás enfrentar a retos como este, como convertir un libro académico en un libro de divulgación. ¿Cómo vas a hacer eso? Y esto es un proceso difícil, es un proceso es una aventura. O sea, de verdad para mí eso fue maravilloso, fue un reto increíble y trabajar con Max, el autor, en convencerlo de que no lo iban a crucificar y es un libro que le ha ido muy bien, que se ha vendido muy bien, es un reto complicado. Grigis, ¿tú qué crees que cuál es el rol del editor en un libro que no sea meramente comercial? No, ya es diferente, porque pues, por ejemplo, si es un libro académico, obviamente un editor tiene que mirar ahí sí todo el tema de la citación, la bibliografía, o sea, implica unas normas que son mucho más rígidas. Entonces, yo creo que ahí tiene que estar como mucho más pendiente de eso, ¿no? Y además todo el tema también ahorita de, digamos, como el tema de plagio, tiene que estar muy pendiente también que el libro no tenga esa situación, si es una obra académica estricta en ese sentido. Entonces yo creo que, claro, las editoriales universitarias, por ejemplo, manejan otros parámetros, pero el acompañamiento se hace de la misma manera y pueden publicar buscando, digamos, va dirigido a otro tipo de lectores que son mucho más especializados. Ujú. Pero yo creo que en esencia el rol del editor sí es el mismo en cualquier tipo de libro, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, claro que sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero Larry, si tu pregunta va encaminada que estás buscando un editor para un libro de esos, yo sí creo que sí tiene que ser un editor que tenga la experiencia en editar ese tipo de libros, porque como dice Grillo, tiene cosas más técnicas que si necesitas unos ojos con conocimiento profundo en el tema que te ayuden a evaluarlo. Y acá hay otra pregunta que me parece muy interesante y que tú has hablado mucho de eso, Grillis, de las ideas ganadoras. Y pregunta Daniela Duque, ¿cómo saber que una idea es ganadora o no?
Mire, la verdad es que no hay, ojalá tuviéramos una bola de cristal para saber cuál idea es ganadora y cuál no. En eso juega mucho el azar y se le pueden pasar a uno las ideas. Yo digo que el editor también es como una esponja. No tiene que estar conectado como con lo que está pasando en el ambiente y saber qué tendencias hay, para dónde va el mundo, pero igual se nos pueden pasar cosas. Hay una historia muy famosa en el mundo editorial que es la de Carlos Barral, un editor español, el de Sex Barral, que él rechazó en su momento Cien años de soledad. Y pues ya la historia está contada, o sea, si me entienden, él la rechazó, no sé qué argumentos dio, pero la rechazó. El libro de Harry Potter de J.K. Rowling lo rechazaron 10 editoriales antes de que lo aceptara una editorial pequeña. Hay una película también sobre eso que es muy interesante porque la que lo leyó era una editora junior, que era la encargada como de leer esas cosas, y un día fue y se le presentó al director de la editorial, a su editor jefe, y le dijo, si usted no lee este libro y lo publicamos, yo renuncio. Y el editor le dijo, ¿cómo así? Y ella lo leyó, pero ya lo habían rechazado en 10 editoriales. Y ya ven lo que es Harry Potter hoy. Qué dolor ser Entonces, el escritor que rechazó Cien años de soledad. exacto, sí, Carlos Barral creo que sufrió toda la vida con eso. O sea, entonces con esto lo que quiero decir es muy difícil saber, ahí sí interviene lo que tú dices de la subjetividad de uno. O sea, algo que le puede gustar a uno y por lo que uno está jugado totalmente, puede que afuera en el mercado cuando salga, por razones que ya son incluso ajenas a uno mismo, pues como que uno no sepa qué pasa y no pegue. Eh, Hay muchas historias de libros en los cuales sus autores murieron sin ver publicada su obra y su obra se volvió famosa después de que el autor murió. Entonces, simplemente yo digo es, uno trata de estar conectado como con los tiempos y con ver lo que puede pasar y hace apuestas. Y esas apuestas a veces va bien, a veces no funcionan. Y el bien es relativo también porque pues lo que les decía, un mercado como el colombiano que es pequeño, aquí un libro que venda, no sé, 3.000 ejemplares ya se considera que está bien. Un libro que venda más de 3.000 ejemplares, pues obviamente es muy, muy bueno, le va súper bien, pero pero no sabemos cómo lograr eso. La verdad es que no lo sabemos. Es un juego de ensayo-error y algunas veces pues ganamos y otras veces no lo logramos, sin que eso tenga que ver con la calidad de la obra necesariamente. Yo creo que la pregunta también puede estar encaminada porque hay más preguntas que tienen que ver con cómo hacer que una editorial reciba un manuscrito. Y, y personalmente yo siento, yo digo a modo de chiste, pero es verdad que todos los autores llegan a una editorial o un editor con la frase de presentación, tengo el mejor libro del mundo, tengo la mejor idea del mundo. Y ellos objetivamente lo creen. Y yo digo que no hay ideas malas, pero que, sí, que todas las ideas siempre pueden ser mejores. Y creo que si la pregunta va encaminada a que una idea es ganadora para que un editor se interese en publicar el libro, tiene mucho que ver con la forma en que presentan esa idea al editor. Porque no, y este es un consejo de verdad, no basta con decir, tengo la mejor idea del mundo o escribí el mejor libro del mundo. Todo el mundo necesita leer este libro porque eso es lo que todos dicen. Yo creo que tiene que haber mucha pasión en la forma en la que uno presenta ese libro y es como, supongo yo, cuando uno tiene un bebé que quiere que todo el mundo vea a su bebé, así tiene que ser la forma en la que ustedes, si quieren ser autores, lleguen a un editor con esa emoción y con esa pasión a decir, de verdad, este libro lo tiene que leer todo el mundo. Exacto. Hay otra historia de un editor español, un español, editor catalán, al que un escritor muy famoso le dijo, mire, le recomiendo este autor que pues está empezando, publique su libro. Y el editor le contestó pues con cierta ironía, pero es real, y lo digo yo desde el punto de vista del que estoy hablando yo, que es una editorial comercial. Él le dijo, es que escribir un libro lo escribe cualquiera, pero vender ese libro no lo hace todo el mundo. Y esa es una realidad. O sea, en un país como Colombia, que no tiene tantas librerías como se necesitan, entonces nosotros tenemos que hacer apuestas muy a la fija. Entonces nosotros estamos como en un proceso siempre de estar buscando autores, de posibles autores,
pero por ejemplo, en un momento como este, con la pandemia de por medio que ralentizó todos los procesos, que obligó a modificar tantas cosas, nos toca ser mucho más selectivos con el material que buscamos. En este momento, sin embargo, hay una gran oportunidad para todos y es que si consiguen un buen editor, por ejemplo, como puede ser Juanita, que trabaja como editora freelance, pueden buscar un buen editor y autopublicarse en Amazon, que eso yo creo que es la gran democratización de ese tema y les da la oportunidad de hacerlo a todo el mundo. Eso, a eso iba porque hay varias preguntas enfocadas con la autopublicación y con cómo se encuentra un editor, qué tiene que hacer para que un editor o una editorial volteen a mirarlo. Y yo creo que en este momento hay Amazon, como dice Grillo, democratizó esto y abrió una posibilidad enorme para todos los autores porque por más comercial que sean las editoriales, literalmente no dan abasto para publicar todas las ideas y manuscritos que llegan. Cuando yo trabajaba en Planeta, al mes fácil recibía 20 manuscritos, todos con la misma presentación de este libro, lo tienen que leer todo el mundo y es el mejor libro del mundo. Pero si ustedes lo piensan, los editores también somos seres humanos que estamos editando libros y no nos da la vida para revisar 20 manuscritos. Entonces, uno no sabe si en esos 20 manuscritos está el nuevo 100 años de soledad y uno va a ser el siguiente idiota que rechazó 100 años de soledad. Entonces, la autopublicación está haciendo un camino buenísimo y les quiero compartir un caso que acabo de vivir en julio del año pasado más o menos. Me escribió Carolina Lazo, una mujer que quería hacer su libro, la habían rechazado varias editoriales en Canadá y en Estados Unidos y me dijo, no, nada, yo lo quiero hacer, explícame cómo lo puedo hacer. Le expliqué el modelo de Amazon y me dijo, listo, empecemos a trabajar, empezamos a editar el libro. Su libro se llama Plenitud, lo lanzó hace 2 semanas más o menos y lleva 2 semanas siendo bestseller de Amazon. Es el número uno de libros de bienestar en español y es el número dos en libros en español mejor vendidos de Amazon y dos editoriales le cerraron las puertas y ella sola se arriesgó a hacerlo. Es un camino, yo creo que es un camino más largo al éxito porque la editorial facilita muchas cosas, pero al final creo que el atajo de la editorial también tiene pros y contras, pero creo que si el sueño realmente es publicar un libro, uno no tiene que sentarse a esperar a que una editorial se interese en uno, porque como dice Grillo, además, en esta época de pandemia, tienen que ser mucho más selectivos porque el mercado cambió. Entonces, pues, y piensen que las editoriales son negocios, las editoriales necesitan pensar estratégicamente también qué publican y qué no. Y seguramente que dicen que no a libros en los que creen mucho, pero que no son posibles en términos de negocio para ellos. Exactamente. Eh, Mira, dice que cómo se encuentra un editor contactando a la editorial o hay otra manera. Yo creo que contactar a la editorial siempre es una posibilidad, pero también es una posibilidad que la editorial o no te responda o te responda que no. Y el camino, pues probablemente va a ser la autopublicación. Hay otra pregunta que dice que el proceso de edición con el autor tiene un rango de duración. Uf, pues Grillis les puede explicar bien cómo funciona eso dentro de Planeta porque hay contratos firmados, pero a mí eso me parece complicado, ¿no, Grillo? Como obligar a escribir a alguien en un tiempo determinado, si la Sí, o escritura es un sea, proceso de creación. exacto. Sí hay, obviamente por contrato se fijan como unos términos, unos rangos de fechas de trabajo que muchas veces pues no se cumplen, o sea, por lo general se extienden porque el autor se demora, porque el proceso, lo que les digo, o sea, a veces uno espera que el autor le entregue el libro y ahí empieza el proceso de editarlo, pero si uno ha ido acompañando al autor, de pronto pues el proceso se facilita, pero sí, o sea, lo que sí es verdad es que de todos modos uno no puede quedarse eternamente editando un libro tampoco, porque si no, lo mismo, o escribiéndolo o editándolo, siempre tiene que haber unos rangos y eso ayuda, eso incluso, por ejemplo, ahorita con lo que comentabas, em, en Amazon. Amazon, el contrato que tú lo haces tiene unos términos muy claros, de que tú dices, tiene que entregar el libro en 6 meses.
Si no, pues después menos que toca correr eso, ya esa parte no la sé, pero hay unos plazos también estrictos con eso. Sí. Sí, con Amazon tiene sus plazos también, pero Amazon es mucho más flexible porque finalmente puedes firmar con Amazon el contrato cuando ya tengas el PDF listo. Lo que tienen que tener muy claro es que Amazon solo comercializa ese libro. Amazon no edita, ni diagrama, ni diseña, ni nada. Ustedes le pueden entregar un PDF perfecto o un PDF lleno de errores y horrible y ellos van a comercializarlo igual. Es responsabilidad de ustedes como autores la calidad del libro que entregan, por eso es tan necesario un buen editor, como decía Grillo ahorita. Y mira, dice Juan Forero que tuvo una clase con Santiago Gamboa y que le dijo que la autopublicación era un grave error porque las editoriales ya no lo tomaban en serio. Honestamente, yo creo que es todo lo contrario y que es un muy buen chance a arriesgarse a autopublicar porque, como decía Grillo ahorita, los editores están en constante búsqueda de libros, de ideas, de autores, y si alguien está vendiendo muy bien en Amazon, probablemente la editorial lo va a contactar para también comercializarlo. Y de hecho, Grillo fue editor de una autora que, que vendía muy bien en Amazon y fue publicada después por Planeta, ¿no? ¿Sí? Carolina Angarita. Ah, sí, Carolina, sí. Sí, eso, bueno, lo que tú dices es verdad y eso pasa. Claramente, bueno, ahorita no lo recuerdo, pero hay varios libros en el mundo que han salido así de autopublicación, los autores se publican, obviamente siguiendo un proceso de trabajo, bueno, ellos escriben, pero buscan un editor que les ayude, que les corrija. Lo que tú dices, suben el PDF y todo, y si les va bien en eso, muchas editoriales después los pueden contratar y simplemente el cambio que se hace es pasar a volver el libro un libro en papel. Entonces, sí es una posibilidad. A mí sí no me parece que sea una pérdida de tiempo. O sea, yo creo que lo que tú dices es una opción importante para todos, o sea, para publicar. Ya de ahí a que tú también lo dijiste muy bien, de ahí a que el libro se venda, pues ya pueden pasar muchas cosas en ese Sí. sentido. Y esto tiene que ver con otra pregunta que hace Irene Mejía, que si para las editoriales es muy relevante que el autor ya sea reconocido y que si tienen dos ideas similares de un autor reconocido y otro no, la editorial se va por el que tiene mayor seguidores en redes y yo creo que ahí entra otra vez el olfato del editor y yo les digo que por estadística comprobada dentro de la editorial, los autores que tienen muchos seguidores en Instagram no venden esa cantidad de libros. O sea, es más o menos el 1% de los seguidores compra libros de esas personas. Entonces, si yo tengo 1000 libros, solo voy a vender 100, porque eso es una estadística que comprobamos y que el Sí, departamento de mercadeo se dedicó a estudiar, porque muchos de nuestros argumentos como editores tiene 5 millones de seguidores en Instagram, tiene que vender y no, yo creo que ahí tiene que ver mucho el olfato del editor también y, y creer en la idea que va a escoger. exacto, sí, o sea, obviamente lo que dice Juanita es verdad, o sea, no hay una progresión automática de que si tú tienes 1 millón de seguidores en redes, ese millón va a salir a comprar el libro, ¿no? Probablemente no, son dos temas totalmente diferentes. Entonces, sí importa en algún momento, pues claro, porque uno mira y dice, bueno, al menos este personaje ya es conocido. Obviamente que una persona tenga un nombre ayuda y facilita las cosas, pero también tiene que tener una idea que sea novedosa, que sea diferente. Sobre un mismo tema se pueden tener diferentes perspectivas. Entonces, y algunas cosas son complementarias y ustedes lo ven, o sea, hay libros de, no sé, o sea, libros de historias de amor hay 1000 y a unos autores pues les va mejor que a otros pues porque probablemente encontraron un diferencial. Entonces, uno sí mira esas cosas, pero pues obviamente sí es verdad que un autor que ya sea conocido ayuda, facilita un poco el panorama. Pero eso no garantiza tampoco nada. ¿Cómo se llama el autor Exacto. de Pizzería del Vesubio? El que escribe como Mm, de sanación. Se me olvidó el nombre del... Espérenme, porque este señor es muy reconocido y es muy famoso. eh, Vesubio. Y él le dio por escribir una novela y yo creo que esa novela no le fue tan bien. Sería Vesubio. No me acuerdo cómo se llama. Walter Rizzo. Mm, Walter Rizzo toda la vida ha escrito autoayuda, supongo que bienestar, pues.
y le dio por escribir una novela y yo me acuerdo que dentro de la misma editorial todos nos miramos como que hace Walter Rizzo escribiendo una novela y eso no garantiza que su novela vaya a ser exitosa. De hecho, posiblemente le juegue en contra. Sí, exacto. Eso sí, hemos dicho, ahí sí ni siquiera para hablar de términos de editoriales, sino como dicen en la vida, si tú tienes un equipo ganador, ¿para qué lo vas a cambiar? O sea, si ya tienes una cosa en la que te conoce el público y todo, hacer esa apuesta es muy complicada y muy compleja. Grigis preguntan que cuál es el momento ideal para buscar un editor, si comenzando el libro, cuando ya está avanzado o cuando ya se terminó de escribir. ¿Tú qué consejos les das? Yo diría que cuando ya hay algo avanzado, yo creo que sí es importante, uno como editor sí necesita, por ejemplo, mirar el tono del lenguaje del libro, ver como que ya hay una idea clara, no que es una idea abstracta que no sabes para dónde va. Y tú ya sabes cuando lees un libro, digamos, si te va a enganchar o no, o si la idea es suficientemente buena y está bien desarrollada. Yo, por ejemplo, en esto difiero con Grillo porque yo siento que el editor es una pieza fundamental en la ayuda en la estructuración del libro. Y probablemente en mi caso, cuando llegaban con una idea avanzada, a veces era complicado cambiar esa idea. Entonces, finalmente pueden llegar en cualquier parte del proceso a buscar un editor y el editor les dirá si el texto que ya tienen está bueno o no sirve o hay que empezar de cero. Pero si yo fuera una autora, yo preferiría conseguir un editor desde el minuto cero antes de empezar a escribir que me ilumine el camino. Pero pues esa es Sí, mi eso es percepción. verdad, ¿no? Claro, yo lo pensaba más en términos de mirando el tono en el que va a estar escrito. Ujú. Porque si tú no conoces el tono, de pronto dices, no, o sea, la idea es buenísima, pero el tono no es. Entonces, Grigi, si tú como editor de no ficción has podido ser testigo de los procesos que viven los autores con la escritura, ¿cómo te parecen? ¿Es muy duro, son muy duros esos procesos? ¿Realmente cambia un autor antes y después de sentarse a enfrentarse a la escritura? sí, no, totalmente. O sea, si un autor se enfrenta honestamente, digamos, si tú estás escribiendo una historia que es tuya, es una historia personal, la escritura te cambia necesariamente. Porque si tú lo haces de una manera honesta, yo siempre les digo a los autores, si tú me escuchabas eso, si uno pone la carne en el asador, eso necesariamente te transforma de alguna manera. Si uno no es honesto en la escritura, los lectores lo notan. Eso se siente. Cuando una historia que es real está impostada, el lector se aleja porque no cree, no le va a encontrar verosimilitud al texto. Y yo creo que la escritura sí te cambia totalmente. Cuando tú comienzas a escribir, tú descubres cosas, se iluminan otras, como que cosas que de pronto tenías olvidadas, como que wow, cobran otro matiz, las ves con otra luz, y eso va pasando siempre en el proceso. Y los autores se transforman también totalmente. Y es que te lo pregunto como para poder tener también yo misma otra visión de la situación, porque el 10 de abril empieza el taller de escribir para sanar que voy a dictar. Y hoy subí justo un video a Instagram contando cómo la escritura me había salvado a mí en un tema personal. Y alguien me preguntaba que ya estaba a punto de publicar su libro, que si el taller le serviría. Y yo me quedé pensando bastante qué responder. Al final le dije, yo creo que sí, porque más que técnicas de escritura, yo creo que uno tiene que saber a qué se enfrenta cuando escribe, porque indiscutiblemente la escritura lo cambia a uno, porque es sacar un montón de cosas de adentro y hacerlas públicas, que eso es un enfrentamiento aún mayor con uno mismo, porque si yo voy a escribir en un diario para sanar, no sé, la muerte de mi mamá, o no sé, se murió mi perro, o terminé con mi novio y voy a escribir un diario para sanar, es distinto, pero jue madre, es que escribir para sanar y publicar, eso tiene que ser muy, muy de valientes, porque como dice Grillo, es poner la carne en el asador para que todo el mundo lo conozca. Sí, o sea, yo creo que tú lo dijiste bien, o sea, yo creo que de entrada lo que tú dices es verdad. La escritura es sanadora per se, por sí misma. Entonces yo sí creo que cualquier persona que quiera escribir
Y la idea no es, mejor dicho, no es que lo haga pensando en sanar, sino que eso va pasando en el proceso. Eh, Sanar, mejor dicho, para mí, y tú lo decías al principio, para ti el tema de las historias es lo importante siempre, para mí ha sido igual siempre. Y hay una cosa, en la palabra narración tiene la misma raíz de la palabra conocimiento, que es una raíz del sánscrito que es na, que significa conocer. Tienen la misma raíz. Entonces, cuando tú narras, vas conociendo y vas conociéndote a ti mismo. Mircea Eliade, el gran mitólogo rumano, él contaba que durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de prisioneros alemanes, los soldados rusos que sobrevivieron eran los que más sobrevivieron, fueron los que en las noches se reunían a contar historias. ¿Por qué razón sobrevivió? No sé, pero pasó eso ocurrió. Y yo sí creo que tú cuando haces eso pasa. Obviamente cuando ya lo vas a publicar, pues tiene que tener unas características especiales para hacer eso, pero sí obviamente se necesita un gran coraje para poder contar esa historia y más si es una historia personal y una historia de uno mismo. ¿Tú, tú le recomendarías a las personas que tienen algún tipo de problema, de tristeza, de miedo, la escritura como terapia, más allá de publicar o no? Sí, yo sí creo que sí, porque funcionan perfectamente. Porque lo que yo te digo, eso te ayuda y te ilumina, te ayuda a iluminar áreas de tu vida que tú no recordabas. Tú comienzas a escribir y de pronto empiezas a encontrar cosas y te conectas realmente. Mi terapeuta me decía, cuando tú escribes, tú expresas. Y la palabra misma expresar, ¿qué significa? Tú dejas de ser preso, expreso. Tú Ujú. estás prisionero de ciertas cosas y cuando comienzas a contarlas, a narrarlas, a escribirlas, tú te vas liberando. La escritura te vas liberando de ataduras, te vas liberando de miedos, es como quitándote capas y finalmente eso ayuda. Yo creo que a mí la edición, más que darme un lugar en el mundo como un lugar donde me siento feliz, primero me enseñó a ser más valiente, porque admiro profundamente la valentía de los escritores y quiero ser como ellos. Pero cada vez que edito un libro me doy cuenta de lo difícil que es escribir y me da más temor escribir. Y me es más difícil a mí escribir, pero quiero ser como ellos. Y además a uno lo llena de mucho, como de mucho conocimiento, pero no conocimiento técnico, sino como conocimiento del otro. Es lo que uno adquiere cuando leen cualquier libro que lo cierran y dicen como, uff, aprendí otra visión del amor o cualquier cosa. Creo que la edición es eso. Y si aquí hay alguien que está escuchando esta masterclass porque quiere ser editor, yo creo que ese va a ser como uno de los mayores logros y las mayores satisfacciones que va a tener en su carrera profesional como editor, porque es maravilloso poder leer y escuchar y saber tantas historias. Y además, pues hay muchas historias de los libros que, como decía Grillo, se eliminan y el lector no las conoce, pero ese proceso detrás es muy bonito y creo que al final es transformador en conjunto, ¿no? Grillo es como transformador en equipo de editor-autor. Sí, claro que sí, porque pues obviamente este es un viaje de dos y siempre el autor se transforma con la obra que escribe y tú de alguna manera no, tú estás tan implicado también que tú también te transformas, porque las obras te tocan de mil maneras y puede que no te des cuenta en el momento, pero en algún instante te darás cuenta que eso cambió o por lo menos a mí me impacta también el poder y la manera como logran llegarle a las personas, las obras. Entonces a mí me parece que eso también es importante, como que tú sientes como, bueno, yo ayudé a abrirle espacio y camino a esta obra que toca a tantas personas, a mí eso me gusta, a mí eso me parece importante, maravilloso. Y antes de que terminemos, porque ya van a ser las 8, Julieta pregunta que cómo se perfecciona o se hace un editor, porque parece que está en Argentina. En Argentina no existe la carrera y, y generalmente los más exitosos tienen otras profesiones. Que si crees que la experiencia se gana con cursos o con práctica. ¿Cómo crees tú que el editor se hace buen editor? Yo creo que eso es una mezcla de, mejor dicho,
Yo sé que hay técnicas que te las enseñan para editar, pero yo creo que también lo primero y lo primordial y lo más importante es, tanto para, yo creo que para ser editor y para ser escritor, ser autor, es leer. Tú tienes que leer mucho, muchas cosas. Y leyendo es que aprendes, leyendo aprendes a descubrir qué tiene ritmo y qué no lo tiene. Leyendo aprendes a saber qué sobra y qué no sobra en un texto, cómo cambiar una estructura o no. Entonces, y ya lo otro te lo da la experiencia, ya cuando tienes la oportunidad de trabajar con un autor mirando eso. Entonces es como, yo a veces digo que este trabajo es como cuando tú estás en un río buscando oro. Tú sacas la arena y empiezas a colarla y empiezas a buscar la pepita de oro y eso te lo da, aprendes a tener el ojo. Y la parte del instinto, la parte de eso, pues yo sí creo que eso es como en la vida y la experiencia te lo va dando, para saber exactamente como, bueno, qué cosa es buena y todo, pero yo le diría que lea mucho. Yo creo que, y se los digo por la experiencia de Grillo y mía, ni Grillo ni yo estudiamos edición en la universidad, ambos somos periodistas. Y acá en Colombia sí existe un énfasis en comunicación social, en editorial, pero curiosamente los dos somos periodistas y creo que el secreto para ser un editor exitoso está en la curiosidad, en que nunca se sientan satisfechos de haber saciado la curiosidad que sienten por algo, porque si no, hasta ahí les llegó la creatividad, hasta ahí les llegó la imaginación. Si ustedes un día dicen ya no siento curiosidad por algo, revisen qué está pasando con ustedes, porque hay un mundo tan gigante allá afuera que es imposible no sentir curiosidad por las cosas y por qué está pasando. Y por eso yo les decía al principio que Grillo es una persona muy particular y él es único porque es de verdad, él vive en constante investigación de cosas muy extrañas. Y a la ciencia ficción, por ejemplo, le encanta y tenía conversaciones con el editor de ciencia ficción sobre los aliens y yo les digo como los aliens no existen y ellos juran que un día van a venir por nosotros los aliens. Y creo que es esa curiosidad y es ese preguntarse constantemente sobre lo más allá de lo obvio, lo que hace a un buen editor un buen editor. Sí, yo sí creo, la curiosidad es clave también. Si tú no sientes inquietud por lo que no sabes, por lo que no conoces, por lo que desconoces, pues porque finalmente también eso tiene que ver un poco también con las ideas ganadoras que alguien te preguntaba. O sea, tal vez hay gente que quiere saber también lo mismo y no se ha dado cuenta, no sabe. Uh Y de -huh. pronto en un libro descubre un mundo. Y yo sí creo que eso es lo importante, que tú logres conectar esos universos con los lectores. Yo siempre insisto, los lectores no saben que necesitan los libros. Uno no sabe que necesita un libro hasta que lo lee y hasta que dice, Dios mío, que es esta cosa tan única, tan maravillosa, tan magnífica. Y yo creo que además alimentar esa curiosidad le quita a uno prejuicios, como que uno naturalmente como ser humano está lleno de prejuicios y si uno se atreve a investigar e indagar un poquito más allá, puede quitarse muchos prejuicios de encima y esa es otra cosa, un editor no puede ser prejuicioso. De entrada, un editor no puede calificar una idea porque tiene una creencia frente a esa idea. Es mejor si no está dispuesto a abrir su mente y a intentar entenderla y escuchar al otro, pues es mejor rechazar ser editor de ese libro de entrada, creo yo. Exacto, sí. Sí, tú tienes que ser muy flexible y Bueno, ser como, de verdad, ser como una esponja. la última pregunta que tengo acá es ¿qué signos zodiacales editas? Como dijiste Eso tampoco es así de fácil porque como las combinaciones son infinitas, entonces tú puedes encontrar a alguien que tiene tierra, pero tú lo ves y lo analizas y dices, "Mm". Yo siempre veo eso, por ejemplo, alguien que me dice que tiene un signo de tierra, que los signos de tierra a veces no son tan fáciles de llevar, bueno, los de aire también son complicados, pero tú les ves algo y digo, este debe tener alguno ascendente de agua por algún lado, y efectivamente preguntas y tal, eso pasa. Pero sí, definitivamente es muy complejo, porque como la carta astral, que también toca leerla y hay que saber leer los astros, permite múltiples combinaciones y múltiples universos. Entonces no hay nada taxativo ahí que uno diga, no, tampoco con este no va a trabajar por lo que tú estás diciendo. O sea, si uno es curioso, realmente logra encontrarle el ladito a la persona y sabe pronto por dónde encontrarlo. Luigis, muchas gracias
por responder todas las preguntas mías y de todos ellos. Y a ustedes, 1.000.000 de gracias por estar acá, por confiar en Grillo, por confiar en mí y pues por tomarse esta hora de su tiempo para escucharnos. No, sí, yo también gracias a ti por la invitación de nuevo y espero pues que les haya servido, que les haya gustado, que algo les haya quedado y pues nada, los invito de verdad a que tomen la clase con Juanita. Realmente es una profesional maravillosa, fantástica, lo digo porque la conozco, porque trabajé con ella y creo que realmente les puede ayudar mucho. Y siento que es una oportunidad importante por lo que les dije, o sea, creo que escribir sana realmente y no necesariamente todos tenemos que publicar los libros que pensamos. Si quieren hacerlo, de verdad está el espacio en Amazon, que de verdad es un espacio muy democrático, pero más allá de eso, escribir ese libro que probablemente les va a cambiar a ustedes la vida ya es una ganancia. Entonces, de verdad, por eso los invito a que tomen la clase con Juanita. Gracias, Grillis, por esas palabras y a ustedes muchas gracias. Estén pendientes que este tipo de masterclass van a seguir pasando. En 15 días va a haber otra. Pronto les cuento sobre qué va a ser. Y pues la idea es seguir fomentando este tipo de espacios para que conversemos sobre las letras, los libros y esto que a todos nos gusta y nos apasiona. Que tengan una muy buena noche todos y un abrazo. Chao, Grillis, muchas gracias. Gracias, que descansen.